En un tranquilo pueblo llamado Valverde, situado en la provincia de León, vivía Álvaro, un hombre de 53 años que había pasado gran parte de su vida entre libros, trabajo y recuerdos de su infancia. A su lado dormía plácidamente su esposa, Lucía, con quien llevaba casado 25 años. Su historia juntos se remontaba a los días en que ambos eran niños, vecinos y compañeros inseparables desde la escuela primaria. Sus padres, amigos desde hacía décadas, habían fomentado una relación cercana entre las familias, y así, Álvaro y Lucía crecieron jugando juntos en las calles empedradas de Valverde, entre risas y aventuras. En la secundaria, compartieron el mismo equipo de baloncesto, sudando y esforzándose hasta el último minuto, soñando con un futuro que parecía prometedor. Sin embargo, en el instituto, sus caminos comenzaron a distanciarse. Lucía se volvió una amante de la literatura, siempre absorta en algún libro, mientras que Álvaro pasaba el tiempo en el equipo de béisbol, persiguiendo pelotas y anotando carreras. Él bromeaba diciendo que su único talento era saber dónde caía la bola, mientras que ella parecía entender el mundo con palabras que él apenas podía pronunciar. Al terminar el instituto, cada uno tomó su rumbo. Álvaro se mudó a Madrid para trabajar en una pequeña empresa de construcción, mientras que Lucía encontró su lugar en una editorial. La vida en la gran ciudad los absorbió, y poco a poco, ese pueblo de León quedó en el olvido, como un sueño lejano. Pero a los 25 años, una invitación a la reunión de antiguos alumnos cambió todo. Álvaro no tenía intenciones de asistir. ¿Qué podría contarles a sus viejos compañeros? Su trabajo era agotador, y la idea de revivir viejas historias le parecía un tanto absurda. Sin embargo, algo en su interior lo impulsó a ir. Al entrar en el salón, los rostros conocidos se mezclaban con nuevas caras, todos marcados por el paso del tiempo. Pero fue entonces cuando la vio, Lucía, más hermosa que nunca, con esa sonrisa tranquila que siempre había tenido y que él recordaba con nostalgia. Ella fue la primera en acercarse y saludarlo con una voz suave y cálida. Álvaro. ¿Cuánto tiempo sin verte? Durante un instante, Álvaro se quedó sin palabras, admirando su elegancia natural. Lucía llevaba un vestido azul marino que acentuaba sus curvas con discreción, y unos pendientes de plata que brillaban con la luz tenue del salón. Sus labios parecían pintados con un rojo sutil, y su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, dándole un aire encantador y sofisticado. ¿Cómo has estado?, preguntó él, intentando recuperar la compostura. Bien, gracias. Tú también luces muy bien. Has cambiado, pero sigues siendo el mismo Álvaro de siempre, respondió ella con una sonrisa cómplice. Esa noche, entre risas, charlas y recuerdos, Álvaro no pudo evitar que sus ojos se posaran en Lucía una y otra vez. Ella parecía hacer lo mismo, y aunque la sala estaba llena, era como si solo ellos dos existieran. Al terminar la reunión, sin pensarlo demasiado, Álvaro le propuso tomar un café. Lucía aceptó con entusiasmo, y así comenzó una historia que parecía sacada de una novela. Durante los siguientes 2 años en Madrid, su relación floreció. Los fines de semana eran para pasear por el Retiro, visitar museos y compartir libros. Lucía siempre recomendaba autores que él desconocía, y él, a su vez, le contaba anécdotas de su trabajo, a veces con un toque humorístico que la hacía reír a carcajadas. ¿Sabes? Hoy casi me convierto en escultor, pero con cemento en lugar de mármol, decía él con una sonrisa, y ella respondía con un guiño. Solo tú podrías hacer arte con un ladrillo, pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes. Una llamada desde Valverde cambió el rumbo de Álvaro. Su padre, que había dirigido durante años la pequeña empresa familiar de construcción, había sufrido un accidente grave. Los médicos dijeron que sería difícil que pudiera seguir trabajando, y Álvaro debía regresar para hacerse cargo del negocio. Al contarle esto a Lucía, ella escuchó con atención, sin mostrar duda. Cuando Álvaro preguntó qué haría ella, respondió con una firmeza que lo emocionó. Voy contigo. Mi lugar está a tu lado, sea donde sea. Y así fue como regresaron a Valverde, decididos a enfrentar juntos el futuro. La boda se celebró en la pequeña iglesia del pueblo, con una ceremonia íntima. Lucía, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco de encaje, parecía una novia salida de un cuadro romántico. Su cabello recogido mostraba delicados pendientes de perlas, y sus zapatos de tacón bajo le permitían caminar con gracia por el empedrado. Álvaro,
con su traje oscuro y una corbata azul que combinaba con los ojos de Lucía, no podía dejar de mirarla con amor. Los primeros años en Valverde fueron un aprendizaje constante. Lucía, acostumbrada al bullicio de Madrid, se adaptó rápidamente a la vida tranquila del pueblo, participando activamente en las asociaciones locales. Su carisma la hizo querida por todos, desde la señora Carmen, que vendía empanadas en la plaza, hasta los jóvenes del equipo de fútbol. Álvaro, por su parte, aprendió a manejar la empresa bajo la tutela de su padre, y poco a poco fue ganando la confianza de los empleados. Sin embargo, cuando el padre de Álvaro falleció, la responsabilidad cayó completamente sobre él. A pesar de la tristeza, Lucía fue su pilar, siempre a su lado con palabras de aliento y gestos llenos de ternura. «No te preocupes, Álvaro, juntos podemos con todo», le decía mientras le acariciaba el brazo con suavidad, pero la vida no siempre es sencilla, y en medio de la lucha por mantener viva la empresa, una sombra comenzó a nublar la calma de su matrimonio. Lucía comenzó a llegar más tarde a casa, con excusas que Álvaro, aunque intentaba aceptar, sentía que escondían algo. Él empezó a observarla con atención, notando pequeñas fugas en su comportamiento, miradas perdidas, susurros al teléfono, y una sonrisa que no siempre le dirigía. Una noche, decidido a descubrir la verdad, Álvaro siguió a Lucía hasta la vieja casa de reuniones del pueblo, donde ella se encontró con don Santiago, el presidente de la asociación de vecinos, un hombre de 60 años con fama de sabio y respetado por todos. Lo que vio a través de la ventana le heló la sangre. Don Santiago y Lucía estaban demasiado cerca, demasiado íntimos para ser solo amigos. Su mano descansaba en el hombro de ella, que parecía aceptar el gesto con una mezcla de tristeza y complicidad. Álvaro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero, en lugar de huir, una mezcla extraña de celos y curiosidad lo mantuvo allí, observando cada movimiento, cada suspiro, cada roce. Su corazón batía con fuerza, y una parte de él, que no entendía del todo, estaba fascinada por la escena. Desde entonces, comenzó a vigilar cada encuentro, siempre desde la distancia, con un sentimiento que oscilaba entre el dolor y una extraña atracción. Lucía, por su parte, nunca negó ni confirmó nada, y la tensión entre ellos fue creciendo, como una llama que amenaza con consumirlo todo. La historia de Álvaro, Lucía y don Santiago estaba lejos de terminar, y mientras se acercaba el verano y las fiestas del pueblo, el misterio se espesaba, prometiendo revelar secretos que cambiarían para siempre sus vidas, y así, en el silencioso pueblo de Valverde, entre susurros y sombras, se tejía una historia de amor, traición y deseo que nadie podría olvidar, ni siquiera ellos mismos. El verano en Valverde siempre había sido una época de júbilo y tradición. Las calles se llenaban de colores vivos, aromas a paella y a flores frescas, y las risas de los niños corrían libres bajo el sol. Pero para Álvaro, aquel verano traía consigo un torbellino de emociones difíciles de descifrar. Cada día, al caer la tarde, Lucía se preparaba con una rutina que había adquirido un aire casi ritual, elegía con cuidado su ropa, sus accesorios, y salía hacia la casa de reuniones donde esperaba don Santiago. Una tarde de julio, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas de la comarca, Álvaro decidió observarla más de cerca. Desde la ventana de su despacho, situado en la planta baja de la empresa familiar, podía ver la calle principal, donde Lucía caminaba con paso firme y elegante. Llevaba un vestido de algodón blanco, ligero, que se ceñía sutilmente a su figura, dejando entrever la curva de su cintura y la silueta de sus piernas torneadas. Sus sandalias de piel marrón, con un pequeño tacón, hacían un sonido pausado sobre el empedrado. En su muñeca derecha brillaba una pulsera de plata, delicada y fina, que combinaba con unos pendientes a juego que se movían suavemente con cada paso. Su cabello oscuro, habitualmente recogido, esta vez caía en onda sobre sus hombros, resaltando la línea de su cuello y el tono dorado de su piel tostada por el sol. Álvaro no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y dolor. ¿Cómo es posible que esta mujer, que ha sido mi compañera de vida, posea tanto misterio y encanto al mismo tiempo?, pensó mientras apretaba los puños sobre el escritorio. Decidió esperar hasta que Lucía regresara para hablar con ella, pero cuando ella cruzó la puerta de casa, la tensión era palpable. Lucía, cansada, se dejó caer sobre el sofá del salón, mientras Álvaro, con voz temblorosa, preguntó: «¿Qué está pasando, Lucía? ¿Por qué me ocultas lo que haces con don Santiago?». Ella lo miró fijamente, sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y desafío. «No todo es lo que parece, Álvaro.
No es tan sencillo, respondió con una voz suave, casi un susurro. Santiago me ha ayudado mucho. No solo con los preparativos del pueblo, sino con cosas que ni siquiera tú sabes. Él frunció el ceño, confundido y dolido. ¿Ayudarte? ¿Qué clase de ayuda necesita una mujer casada conmigo en las tardes y noches? Lucía se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, como buscando palabras en el horizonte. A veces, en la vida, las cargas no solo son de trabajo o familia. Hay heridas que no se ven, dolores que se llevan en silencio. Santiago me ha dado un apoyo que no esperaba encontrar. Pero eso no significa que mi amor por ti haya cambiado. Su voz temblaba ligeramente, y una lágrima recorrió su mejilla. Es más complicado que eso. Álvaro sintió que su corazón se partía en dos, pero también que una pequeña llama de esperanza se reavivaba. Se acercó a ella, tomó sus manos entre las suyas y dijo, dime la verdad, Lucía. No quiero secretos entre nosotros. Somos un equipo, ¿recuerdas? Ella asintió, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, la calma era solo una ilusión. Los días siguientes trajeron más encuentros clandestinos, susurros en la noche y miradas furtivas desde las sombras. Lucía se convirtió en la reina indiscutible de las reuniones y actividades del pueblo, siempre sonriente, siempre impecable, pero con una carga invisible que la consumía. Un día, mientras ayudaba a organizar la feria de artesanía en la Plaza Mayor, Lucía se encontró con Marta, una vieja amiga de la infancia que había regresado a Valverde después de años viviendo en Barcelona. Marta, con su carácter vivaz y su sonrisa contagiosa, era el tipo de persona que no temía decir lo que pensaba. Lucía, cariño, te ves radiante, pero tus ojos cuentan otra historia, le dijo mientras arreglaban juntos un puesto de cerámica. ¿Hay algo que quieras contarme? Lucía suspiró y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que una sonrisa genuina iluminara su rostro. No puedo contarte ahora, Marta. Es complicado. Pero gracias por preocuparte. Marta la miró con intensidad y, en tono de broma, añadió, si necesitas a alguien para espiar a don Santiago, ya sabes dónde encontrarme. No se me escapa ni una. Ambas rieron, y Lucía sintió un alivio momentáneo. Pero dentro suyo, el peso de aquella relación prohibida y el amor por Álvaro se enredaban como las ramas de una yedra que no sabía cómo desenredar. Mientras tanto, Álvaro seguía su rutina diaria entre la empresa y las vigilancias nocturnas. Su mente no podía despegarse de las imágenes que había visto, ni del misterio que envolvía a su esposa y a don Santiago. Cada vez que intentaba hablar con Lucía, encontraba evasivas o silencios que le desgarraban el alma. Una noche, poco antes de la fiesta mayor de Valverde, Álvaro decidió acudir a la casa de reuniones sin ser visto. Quería entender, quería saber, aunque el miedo le atenazara las entrañas. Desde la oscuridad, observó cómo Lucía y don Santiago se encontraban en el jardín trasero, envueltos en una conversación profunda. Ella lucía un vestido rojo intenso, que abrazaba su figura con elegancia y sensualidad, dejando al descubierto la curva de sus hombros y parte de su espalda. Su cabello recogido en un moño delicado dejaba caer algunos mechones que acariciaban su cuello, y la luz de la luna resaltaba el brillo de sus ojos. Don Santiago, con su camisa blanca arremangada y pantalones oscuros, parecía un caballero de otra época. Su voz era grave y pausada, y aunque Álvaro no podía oír las palabras, la tensión entre ellos era palpable. De repente, Lucía se acercó a él y le rozó el rostro con la yema de los dedos. Álvaro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero, en lugar de apartarse, respiró hondo y decidió que debía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Al volver a casa, encontró a Lucía esperándolo en la puerta, con una sonrisa triste y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Tenemos que hablar, dijo ella con voz firme. El verano en Valverde prometía revelar secretos que cambiarían para siempre la vida de Álvaro, Lucía y don Santiago. La tensión, el deseo y la traición se entrelazaban en una danza peligrosa, donde cada paso podía ser el último, y mientras las luces de la feria iluminaban la noche, una pregunta latía en el corazón de Álvaro. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar su matrimonio? ¿Y qué oscuros secretos se esconden detrás de la sonrisa de Lucía? El misterio apenas comenzaba. Las semanas que siguieron a aquella conversación se convirtieron en un torbellino de emociones para Álvaro y Lucía. La rutina del pueblo, con sus calles estrechas y casas de piedra cubiertas de glicinias, parecía ahora un escenario para un drama que ninguno de los dos había previsto. Sin embargo, a pesar de la tormenta que se avecinaba,
La vida en Valverde continuaba con su ritmo pausado y sus tradiciones arraigadas. Lucía, consciente del peso que cargaba sobre sus hombros, decidió abrirse a Álvaro con una sinceridad que sorprendió incluso al propio hombre. Una tarde, mientras el sol bañaba con luz dorada las colinas cercanas, los dos se sentaron en el banco de madera que daba al río Esla, ese que tantas veces había sido testigo de sus juegos infantiles. Ella llevaba una blusa de lino color crema, ligeramente transparente, que dejaba entrever su piel bronceada y la silueta de un delicado sujetador de encaje. Sus pantalones de algodón beige caían con soltura, y unas sandalias planas completaban su atuendo sencillo pero elegante. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto el delicado contorno de su cuello y unos pendientes de nácar que brillaban con la luz del atardecer. Álvaro, comenzó con voz suave, sé que no he sido justa contigo. No solo por lo que ha pasado con Santiago, sino porque he guardado tanto tiempo mis miedos y mis dudas. Él ha sido un apoyo, sí, pero no de la manera que imaginas. Me ha ayudado a enfrentar heridas que ni yo misma sabía que tenía. Álvaro la miró fijamente, tratando de entender cada palabra, cada emoción que transmitía. ¿Qué clase de heridas, Lucía? Preguntó con la voz quebrada. Ella suspiró, mirando al río que corría tranquilo. Cuando llegamos a Valverde, sentí que había perdido parte de mí misma. La ciudad, el trabajo, la vida que conocía, todo cambió. Y aunque te amo, había una soledad que no supe cómo compartir contigo. Santiago ha sido un amigo, un confidente, alguien que me escuchaba sin juzgar. Él tomó sus manos entre las suyas, apretándolas con ternura. No quiero perderte, Lucía. Te necesito, más que nunca. Pero también necesito que seamos honestos, que enfrentemos juntos lo que sea. Ella asintió, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, escuchando el murmullo del agua y el canto lejano de los pájaros. Pero la tranquilidad duró poco. La proximidad entre Lucía y don Santiago seguía siendo un tema que inquietaba a Álvaro, incluso cuando ella le aseguraba que nada había pasado más allá de la amistad. La tensión se reflejaba en pequeños detalles, mensajes de texto que Lucía borraba rápidamente, llamadas a horas intempestivas, y la inexplicable necesidad de Santiago de estar presente en casi todos los eventos del pueblo. Un día, durante la celebración de la fiesta patronal, mientras la plaza se llenaba de música, luces y el olor a churros recién hechos, Álvaro decidió enfrentarse a don Santiago. Lo encontró en el bar del pueblo, acompañado de otros vecinos, con una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa que parecía esconder secretos. Don Santiago, un hombre alto y de porte distinguido, vestía una camisa azul clara y unos pantalones de lino blanco. Su cabello canoso, perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos grises transmitían una mezcla de autoridad y gentileza. ¿Puedo ayudarte, Álvaro? Preguntó con una voz calmada, pero firme. Necesito saber la verdad, respondió Álvaro, sin rodeos. ¿Qué es lo que tú y Lucía tienen? ¿Qué está pasando realmente? Don Santiago suspiró y se apoyó en la barra, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Álvaro, respeto mucho a Lucía y a ti. Lo que hay entre nosotros es complicado y no es algo que pueda explicarse fácilmente. Pero te prometo que no hay intención de hacerte daño. Álvaro sintió que la ira y la confusión se mezclaban en su interior. Entonces, ¿qué es? ¿Una amistad? ¿O algo más? Don Santiago negó con la cabeza lentamente. Es una mezcla de ambas cosas, pero sobre todo, es un apoyo mutuo en momentos difíciles. No puedo pedirte que entiendas todo ahora, pero te ruego que confíes en mí, y sobre todo, en Lucía. Aquella respuesta no fue suficiente para calmar los demonios de Álvaro, pero sí sembró una semilla de duda y reflexión. ¿Podría existir un tipo de amor que no fuera exclusivo, que aceptara la complejidad de los sentimientos humanos? ¿O estaba simplemente engañándose a sí mismo para no enfrentar una realidad dolorosa? Mientras tanto, la relación entre Lucía y don Santiago continuaba su curso, y la atmósfera en el pueblo se volvía cada vez más cargada de susurros y miradas inquisitivas. Algunos vecinos comentaban en voz baja sobre la cercanía entre ambos, mientras otros defendían la dedicación y el trabajo de Lucía en la comunidad. En medio de todo, Álvaro y Lucía intentaban mantener las apariencias, participando juntos en las actividades del pueblo, compartiendo cenas bajo el cielo estrellado y recordando los tiempos en que su amor parecía inquebrantable. Una noche, después de una cena ligera en casa, Lucía se acercó a Álvaro con una expresión diferente. Llevaba un vestido de seda color burdeos, ceñido al cuerpo, que dejaba ver sus hombros desnudos y la parte superior de su espalda.
Sus labios, pintados en un tono oscuro y seductor, contrastaban con la suavidad de su piel, y sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Álvaro, hay algo que debes saber, dijo con voz temblorosa. No solo Santiago guarda secretos. Yo también. El hombre la miró, preparado para cualquier revelación, aunque temeroso de lo que vendría. Estoy escuchando, respondió, con el corazón en un puño. Lucía tomó aire y continuó, durante estos años, he luchado con mis propios fantasmas. Hay partes de mi pasado que he ocultado, incluso a ti. Y ahora, siento que ha llegado el momento de sacarlo todo a la luz. Aunque duela, Álvaro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su esposa y su vida juntos estaba a punto de cambiar para siempre. El verano en Valverde, con sus noches cálidas y sus secretos al acecho, estaba a punto de revelar su verdad más oscura. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. La siguiente página de su historia esperaba ser escrita, pero ¿serían capaces de enfrentarla juntos, o el peso de la verdad los destruiría por completo? Los días que siguieron a la confesión de Lucía fueron un vaivén de emociones intensas y silencios incómodos en la casa de Álvaro. El aire parecía más denso, como si cada rincón ocultara secretos que ahora amenazaban con salir a la luz. Valverde, con su tranquilidad aparente, era el telón de fondo de una tormenta que ninguno de los dos podía controlar. Una mañana, mientras el sol se colaba tímidamente entre las cortinas de lino blanco, Lucía se levantó temprano y decidió dar un paseo por la plaza del pueblo. Llevaba una blusa ligera de color lavanda, que se movía suavemente con la brisa, y una falda larga de algodón blanco que rozaba sus tobillos. Sus pies calzaban sandalias planas de cuero marrón, desgastadas por el uso, y en su muñeca llevaba una pulsera de cuentas que le había regalado su abuela. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado, dejando escapar algunos mechones que acariciaban su rostro con delicadeza. Mientras caminaba, sus pensamientos eran un torbellino. Recordaba las palabras que había ocultado durante tanto tiempo, los miedos que la habían paralizado, y la incertidumbre de cómo Álvaro reaccionaría ahora que todo estaba al descubierto. La plaza estaba animada, niños corrían alrededor de la fuente central, y los vecinos charlaban animadamente en los bancos de madera. Al pasar junto a la antigua librería de don Manuel, Lucía se detuvo un momento. La puerta estaba entreabierta, y dentro, entre estantes repletos de libros, vio una figura familiar, Marta, su amiga de la infancia, que hojeaba un ejemplar de poesía contemporánea. «Lucía», exclamó Marta, levantando la vista con una sonrisa. «Justo estaba pensando en ti. ¿Quieres unirte a mí para un café?». Lucía aceptó con agradecimiento, y juntas se sentaron en la pequeña terraza del café frente a la plaza. Marta, siempre directa y con ese toque de picardía que la caracterizaba, no tardó en abordar el tema que ambos sabían latía entre ellas. «¿Y bien? ¿Qué pasa con Álvaro y don Santiago?», preguntó con un guiño. «No me digas que has estado viviendo en un culebrón sin contarme nada». Lucía rió suavemente, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «No es tan sencillo, Marta. Hay cosas que ni siquiera yo entiendo del todo. Pero creo que ha llegado el momento de enfrentar todo, aunque duela». Marta la miró con complicidad y, en tono bromista, dijo: «Bueno, al menos no estás aburrida. Eso sí, ten cuidado, que en Valverde los secretos se propagan más rápido que el viento». Ambas rieron, y por un instante, la tensión pareció disiparse. Sin embargo, en el fondo, Lucía sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras tanto, Álvaro se encontraba en su despacho, rodeado de planos y papeles, pero incapaz de concentrarse. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta y un nudo en el estómago que no desaparecía. Decidió llamar a don Santiago, buscando confrontarlo una vez más, pero esta vez con una mezcla de desesperación y necesidad de entender. La llamada fue breve y tensa. Don Santiago, siempre calmado, le pidió que se reunieran esa misma tarde en el viejo puente sobre el río Esla, un lugar donde podían hablar sin ser interrumpidos. Cuando Álvaro llegó, encontró a don Santiago apoyado en la barandilla, mirando el agua que corría bajo sus pies. Vestía una camisa blanca de lino y pantalones oscuros, con la manga arremangada hasta el codo, mostrando un reloj antiguo de oro en su muñeca. «Álvaro», comenzó don Santiago con voz firme. «Sé que estás sufriendo, y no quiero ser la causa de tu dolor. Pero hay cosas que debes saber para entender lo que realmente está pasando». Álvaro lo miró, ansioso y desconfiado. «Habla, por favor».
Don Santiago respiró hondo y comenzó a contar una historia que sorprendió a Álvaro hasta lo más profundo. Hace años, mucho antes de que tú y Lucía regresaran a Valverde, tuve una relación complicada con una mujer del pueblo. Fue una historia de amor y pérdida que marcó mi vida. Cuando Lucía volvió, vi en ella una luz que me recordó aquel pasado, y quise protegerla, ayudarla a superar sus propios fantasmas. Álvaro sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Quieres decir que lo que hay entre ustedes es solo amistad? Una especie de apoyo mutuo, don Santiago asintió lentamente. Sí, aunque entiendo que para ti sea difícil de aceptar. Pero te prometo que no hay nada más que respeto y cariño profundo. Las palabras de don Santiago no disiparon por completo las dudas de Álvaro, pero sí le dieron un respiro. Aún así, sabía que debía hablar con Lucía y encontrar la forma de sanar las heridas que los separaban. Esa misma noche, en la intimidad de su hogar, Álvaro y Lucía se sentaron frente a frente, dispuestos a enfrentar la verdad sin máscaras ni evasivas. Las velas encendidas en la mesa proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros, iluminando sus ojos cargados de emoción. Lucía, dijo Álvaro con voz firme, quiero que sepas que a pesar de todo, te amo. Pero también necesito que seamos honestos, que construyamos un futuro juntos sin secretos ni mentiras. Ella lo miró, y con lágrimas en los ojos, respondió, yo también te amo, Álvaro. Y quiero intentarlo, de verdad. Pero necesito tiempo, paciencia y que me acompañes en este camino. Se abrazaron con fuerza, conscientes de que el camino por delante sería difícil, pero dispuestos a recorrerlo juntos. Sin embargo, en la distancia, alguien observaba. Bajo la sombra de un olmo centenario, una figura desconocida sonreía con malicia, disfrutando del drama que se desplegaba en las tranquilas calles de Valverde. El misterio estaba lejos de resolverse, y las noches de verano aún guardarían secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Quién era aquel observador silencioso? ¿Qué intenciones ocultaba? Y, sobre todo, ¿podrían Álvaro y Lucía encontrar la paz antes de que las sombras del pasado los consumieran por completo? La calma relativa que había seguido a la emotiva conversación entre Álvaro y Lucía duró apenas unos días. Valverde, con sus estrechas calles empedradas y sus casas de piedra cubiertas de enredaderas, parecía guardar secretos más profundos de lo que cualquiera podría imaginar. La figura misteriosa que se ocultaba bajo el olmo centenario no era un simple espectador casual, era alguien con intenciones que amenazaban con desatar una tormenta aún mayor sobre la pareja. Aquella mañana, Valverde despertó envuelto en una niebla ligera que hacía que las copas de los árboles parecieran flotar en el aire. Lucía, decidida a recuperar la normalidad, se preparó para asistir a la reunión de la asociación de vecinos, donde debía ultimar detalles para la próxima feria del pueblo. Eligió un vestido de lino blanco con finos bordados azules en el bajo, que se ceñía delicadamente a su figura, resaltando su cintura y dejando al descubierto sus brazos torneados. Sus sandalias de piel marrón, cómodas pero elegantes, le permitieron caminar con paso firme por las calles mojadas por el rocío. Mientras paseaba hacia el ayuntamiento, se cruzó con Carmen, la dueña de la tienda de ultramarinos, quien la saludó con una sonrisa cálida. Lucía, hija, se te ve radiante hoy. ¿Será por el vestido o por haber dejado atrás esos nubarrones?, bromeó Carmen, guiñándole un ojo. Lucía rió, agradecida por la ligereza del momento. Quizá un poco de ambos, Carmen. Aunque aún queda camino por recorrer, la reunión transcurrió entre risas y debates sobre la organización del evento. Lucía dirigía con pasión y eficacia, ganándose la admiración de todos, pero en su mente rondaban pensamientos oscuros. ¿Quién estaría observándola? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Mientras tanto, Álvaro se encontraba en la empresa, revisando documentos que ahora le parecían triviales frente a las tormentas emocionales que vivía. Su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Nos vemos esta noche en el bar La Rueda. Hay cosas que debes saber. Ese el mensaje, breve y críptico, provenía de don Santiago. Álvaro sintió un escalofrío y decidió acudir, aunque la prudencia le aconsejaba lo contrario. Al caer la noche, el bar La Rueda estaba lleno de vecinos que reían y compartían historias. Las luces cálidas y la música suave creaban un ambiente acogedor, pero para Álvaro, la tensión era palpable. Encontró a don Santiago en una mesa apartada, con una copa de vino tinto y una expresión seria. Gracias por venir, Álvaro, dijo don Santiago mientras señalaba la silla frente a él. Hay cosas del pasado que debes conocer para entender el presente. Álvaro se sentó, con el corazón acelerado. Habla, por favor.
Don Santiago tomó un sorbo de su copa y comenzó a relatar una historia que dejó a Álvaro sin aliento. Habló de antiguos secretos familiares, rivalidades ocultas y decisiones que habían marcado el destino de Valverde y sus habitantes. Reveló que algunos miembros de la comunidad estaban dispuestos a todo para proteger sus intereses, incluso a costa de destruir vidas. Lucía está en medio de una lucha que va más allá de nuestra relación, advirtió don Santiago. Hay fuerzas que quieren separarnos, usar sus secretos para manipularnos. Álvaro sintió que el peso de esas palabras aplastaba su espíritu, pero también encendía en él una chispa de determinación. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó con voz firme. Debemos unirnos, confiar el uno en el otro y enfrentarlo juntos. Solo así podremos salvar lo que amamos. Mientras tanto, en la casa de Lucía, una sombra se deslizó silenciosa. Alguien revisaba sus pertenencias, buscando algo que podría cambiarlo todo. Un mechón de cabello oscuro quedó atrapado en la ventana abierta, una pista inadvertida para aquellos atentos. Al día siguiente, Álvaro y Lucía se encontraron en la plaza principal, bajo la mirada curiosa de los vecinos que ya comenzaban a susurrar rumores. Sin embargo, ellos solo tenían ojos el uno para el otro, conscientes de que su amor y su confianza serían la única defensa contra la tormenta que se avecinaba, pero la pregunta persistía en sus mentes. ¿Quién estaba detrás de la sombra que acechaba a Valverde? ¿Y qué secretos tan peligrosos escondía el tranquilo pueblo? En la penumbra, bajo el olmo centenario, una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro del desconocido. La partida apenas comenzaba, y las piezas del juego estaban en movimiento. El destino de Álvaro, Lucía y don Santiago pendía de un hilo, y solo el tiempo revelaría si podrían sobrevivir a la verdad oculta entre las sombras de Valverde.